Hay historias de familias que marcan una época, pero la de los Bernoulli es otra cosa. Es la historia de una auténtica dinastía científica, una saga familiar donde el talento más brillante y las rivalidades más feroces se dieron la mano durante casi un siglo. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, casi de película. ¿El genio se hereda? ¿Es posible que una misma sangre produzca una y otra vez mentes absolutamente excepcionales? Pues en el caso de los Bernoulli, la respuesta es un sí, pero un sí rotundo. 9 matemáticos y físicos de primerísimo nivel en tan solo 3 generaciones. Es una auténtica locura. Vamos a ver cómo fue posible semejante concentración de talento. Pero ojo, para entender de dónde sale tanto genio, primero hay que entender de dónde venían. Y esta historia no empieza en una universidad ni en un laboratorio. Empieza con una huida. A finales del siglo XVI, la familia Bernoulli, que era protestante, tuvo que escapar de la persecución religiosa en Amberes. Su destino, Basilea, en Suiza. Y fue en esa calma, en esa nueva tierra, donde, unas décadas más tarde, iba a empezar a florecer algo increíble, la primera generación de genios. Y aquí los tenemos, los protagonistas de esta historia. Todo arranca con Nicolaus, el patriarca. Pero el verdadero terremoto intelectual llega con sus hijos, Jacques, el primero, y Jan, el segundo. 2 titanes. Y por si fuera poco, luego vendría el hijo de Jan, Daniel, que continuaría el legado familiar a lo grande. Y es que la relación entre los 2 hermanos, Jacques y Jan, es el corazón de esta historia. Fueron colaboradores, sí, pero sobre todo fueron competidores salvajes, una rivalidad que les empujó a los límites del conocimiento. Es que no podían ser más distintos, eran como la noche y el día. Jacques, el mayor, era el metórico, el pensador profundo, casi un filósofo de las matemáticas, obsesionado con la probabilidad. Y Jan era pura dinamita. Ambicioso, de mecha corta, un genio del cálculo con unas ganas tremendas de demostrar que él, y solo él, era el mejor. Para que nos hagamos una idea de cómo era Jacques, hay un detalle increíble. Estaba tan maravillado con la espiral logarítmica, esa curva que mantiene su forma mientras crece y crece, que pidió que la grabaran en su tumba, con una frase, aunque cambiado, resurgiré siendo el mismo. Una conexión casi mística con las matemáticas. Pues bien, toda esa tensión acumulada entre los hermanos explotó con un problema. Un desafío matemático que Jean lanzó a los mayores cerebros de Europa, pero todos sabían que en realidad iba dirigido a una sola persona, su hermano Jacques. El problema se conoce como la braquistócrona, y la pregunta es, a priori, sencilla. Imagina que tienes un punto A y un punto B, más abajo. Si dejas caer una bola en A, ¿cuál es la forma de la rampa que la llevará a B en el menor tiempo posible? Solo con la gravedad, ¿eh? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque la lógica, la intuición, nos grita que el camino más corto tiene que ser el más rápido, ¿no? O sea, una línea recta. Pues no. Resulta que la solución, la ruta más veloz, es una curva llamada cicloide. Es un camino más largo, sí, pero permite que la bola coja velocidad mucho antes y al final llega antes. Es totalmente antiintuitivo. ¡Es genial! Jan, por supuesto, lo resolvió y se dedicó a restregárselo a todo el mundo. Pero su gozo duró poco. Para su enorme cabreo, Jacques no solo lo resolvió también, sino que lo hicieron otros gigantes como Newton y Leibniz. La batalla de egos estaba en su punto más álgido. Y si pensábamos que la cosa se iba a calmar, estábamos muy equivocados. La siguiente generación, con Daniel, el hijo de Jan, demostró que el genio familiar venía con el mismo pack de conflictividad. La historia se repetía. La relación entre Daniel y su padre Jan saltó por los aires el día que compartieron un premio. La Academia de Ciencias de París les otorgó un galardón a ambos. A Jan le pareció tan humillante tener que compartir la gloria con su propio hijo que sencillamente lo echó de casa. Y no solo eso, llegó a plagiar su trabajo, publicando un libro titulado Hidráulica para intentar robarle sus descubrimientos. Tremendo. A pesar de ese golpe, Daniel siguió adelante. En 1738 publicó su gran obra, Hidrodinámica, y en ella se hizo una pregunta clave. ¿Qué pasa con la presión de un fluido cuando cambia su velocidad? Y la respuesta es el famosísimo principio de Bernoulli. Es de una simpleza maravillosa. Cuando la velocidad de un fluido, ya sea aire, agua, lo que sea, cuando esa velocidad aumenta, su presión interna baja. Así de fácil. Más velocidad, menos presión. Esta idea tan sencilla es en el fondo una forma del principio de conservación de la energía, y tiene una aplicación que literalmente nos hace volar. Es la clave de cómo funcionan las alas de un avión. El aire pasa más rápido por la parte de arriba del ala, que es curvada, creando una zona de baja presión. Esa diferencia de presión entre la parte de arriba y la de abajo genera una fuerza hacia arriba y voilà, el avión se sustenta en el aire.
Pero el impacto de los Bernoulli no se quedó solo en la física de fluidos, no. También pusieron las bases de cómo entendemos hoy la probabilidad y hasta la economía. Jacques, el hermano mayor, en su libro Ars Conjectandi, un trabajo que le llevó 20 años, formuló la ley de los grandes números. ¿Qué dice esta ley? Pues algo fundamental, que si repites un experimento aleatorio muchísimas veces, la media de los resultados se va a acercar cada vez más al resultado esperado. El ejemplo perfecto es un casino. En la ruleta americana hay 38 números. Si apuestas a uno solo, tu probabilidad de ganar es 1 entre 38. La casa tiene 37 formas de ganar. A corto plazo, en una noche, cualquiera puede tener suerte, pero a largo plazo, con miles y miles de tiradas, esa pequeña ventaja matemática de la casa se convierte en una ganancia segura de unos 5 céntimos por cada dólar apostado. La ley de los grandes números es la que garantiza que la banca siempre gana. Y luego está Daniel, que se enfrentó a la paradoja de San Petersburgo. Se hizo una pregunta que hoy parece obvia, pero que en su día fue rompedora. ¿Por qué 100 euros no valen lo mismo para un multimillonario que para alguien que apenas llega a fin de mes? Y su conclusión cambió la economía. El valor no es objetivo. Lo que de verdad importa no es la cantidad de dinero, sino su utilidad, el beneficio o la felicidad que te aporta a ti personalmente. Visto todo esto, queda claro que el legado de esta familia es sencillamente abrumador. No es que fueran buenos en una cosa, es que cambiaron las reglas del juego en un montón de campos a la vez. Vamos a ver, es que la lista es increíble. La ley de los grandes números, base de la estadística moderna, el principio de Bernoulli en la dinámica de fluidos, la teoría de la utilidad en economía, la teoría cinética de los gases, avances brutales en cálculo, en ecuaciones diferenciales, en la teoría de la elasticidad. Su huella de verdad está por todas partes. En fin, una familia de genios y de rivales que le dieron forma al mundo moderno. Sus ideas solucionaron problemas que en su época parecían imposibles. Y la pregunta que nos queda hoy es, ¿cuál será el próximo gran desafío que sus principios nos ayudarán a resolver?